Ahora sí, ya volvió la luz. Bueno, me tocó a mí la parte, el tema que se llama ¿qué le pasó al templo de Dios? Este, y bueno, quiero darle las gracias a Luis que nos puso ahora sí que a todos a exponer. Y pues es una responsabilidad grande, ¿no? Exponer la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, que nos trae, Señor, con bien a tu casa, Señor, porque tuviste a bien, Señor, fijarte en nosotros, Señor, para servirte, Señor, para adorarte, Señor. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento, Señor, para lo que tú quieres enseñarnos en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la parte Jesús limpia el templo. En Juan capítulo 2, versículo 13, si quieren buscarlo, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. El 14 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Bueno, el deseo del corazón de Dios es siempre renovarnos, y siempre ha sido el mismo deseo desde el principio. El Señor siempre ha buscado renovarnos. Un ejemplo podría ser cuando Adán y Eva pecaron. Ellos tuvieron vergüenza de que estaban desnudos y Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir el pecado de ellos dos. O sea que desde ese entonces empezó la renovación de parte de Dios para nosotros. En Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, tratándoles de explicar la parte de que Él renovó después del pecado que tuvieron ellos. Dios siempre ha renovado a los que son de Él. Siempre el Señor busca renovar a los que son escogidos de Él. Siempre lo muestra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y más con su obra a través de Cristo, pues nos renueva permanentemente. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, le pidió a Moisés que hiciera un templo. Eso lo pueden ver también en Éxodo 25, capítulo 8, que le dijo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El templo siempre tuvo un propósito. El templo era para Dios y para que Él lo habite. Si Dios habita el templo, o sea, nuestro corazón, o también este templo que en el Antiguo Testamento era un templo físico, Dios, si Dios habita el templo, Él decide qué hacer en su templo. Ejemplo, cada quien decide qué hace en su propia casa, ¿no? Si le pone un mueble, le pone otro mueble. Dios decide qué hace en el templo, o sea, en el templo físico y en el templo de nuestro corazón. Y ahí mismo en Éxodo 25:9, conforme a todo lo que Dios dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Así le dijo que lo hiciera a Moisés. Entonces, si Dios habita el templo, ¿qué debe de suceder ahí? Solo lo que Dios quiere que suceda en ese templo debe de suceder, no debe de suceder ninguna otra cosa. Entonces, de Moisés a Jesús pasaron aproximadamente 1520 años.
y el templo empezó a sufrir cambios. Para cuando Jesús llegó al templo, el templo ya estaba totalmente cambiado. Ya no era el propósito por el cual había sido edificado. ¿Sí? Porque vemos en Juan 2:13, que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén, Jesús a Jerusalén. Dice, estaba cerca la Pascua. ¿Qué era la Pascua para los judíos? La Pascua era pasar, Pascua quiere decir pasar de largo. La Pascua era la celebración de que cuando Moisés le dijo cuando Dios le dijo a Moisés que tenía que sacar al pueblo de Egipto, que pasaron todas las plagas y todo lo que tuvo que haber pasado, y aún así Faraón no quería soltar al pueblo, entonces fue sacrificado el primogénito de cada familia, si se acuerdan, ¿no? Entonces la Pascua, lo que celebran los judíos es de que ellos pusieron sangre en los dinteles de las puertas y el ángel pasaba de largo, no mataba al primogénito. Entonces esa era la celebración que se acercaba en lo que nos comenta en Juan 13, que estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Entonces ellos mismos, los judíos del tiempo de Jesús, no sabían que ya había llegado su Pascua. O sea, Jesús ya estaba en la tierra y él podría cambiar su Pascua. La grandeza y la trascendencia de una tradición siempre está limitada a la capacidad de los hombres que la practican y se apegan a ellas. Eso quiere decir que si nosotros tenemos como la Pascua como como los judíos de ese tiempo, como una tradición, viene a ser lo mismo como dice el Salmo 115, versículo 4, que los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de las manos de los hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan por su garganta, semejante a ellos son los que las hacen. O sea, que una tradición puede ser igual como cualquier otra tradición de cualquier otra iglesia, como la iglesia vecina que tenemos, ¿no? Que ellos por sus tradiciones hacen todas esas cosas y tienen todos esos ídolos. Si nosotros como grupo de alabanza tenemos como una tradición de venir aquí a la iglesia y hacer las cosas que tenemos que hacer como tradición, quiere decir que venimos a hacer lo mismo como se los acabo de leer del Salmo 115. Aunque nosotros no adoremos a ídolos, no veneremos ídolos, no seamos como la iglesia católica, pues, pero si somos como que tengamos esa tradición, como que lo hagamos como que por automático, viene a ser lo mismo. Entonces es lo que queremos que tomemos conciencia, pues, de que Dios no quiere que seamos así. Es decir, tan vacía y negativa puede ser una tradición de un hombre como lo es el hombre que la practica. Ellos practicaban la tradición de la Pascua teniendo a Jesús en medio de ellos, que era el Cordero de su Pascua, y no lo reconocieron. La revelación de Dios es ilimitada sobre el hombre para poder ser enseñado y renovado. En aquel tiempo los judíos no querían ser enseñados, y si alguien no es enseñado, no puede ser renovado. Si no eres enseñado,
Les repito, no podemos ser renovados. Primero nos tiene que enseñar el Señor para poder ser renovados. Igual en el ministerio de alabanza, tenemos que ser enseñados con la palabra de Dios para que nuestro espíritu sea renovado. Entonces Jesús pudo haberse preguntado, entonces, ¿qué le pasó al templo? El templo quedó atrapado en lo que fue la tradición, y esto fue lo que produjo, o sea que fue una tradición desde 1520 años atrás hasta que llegó Jesús, y los judíos celebrando la Pascua y Jesús caminando en medio de ellos, y ellos no lo pudieron reconocer. Estaban ciegos los judíos en ese momento, teniendo el verdadero Cordero, pero no le reconocieron. Todo lo que hacían era, y todo lo que hacían era como luz y sombra de lo que había de venir. O sea, el celebrar la Pascua, el Cordero, los sacrificios, todo eso era luz y sombra. Por tanto, si alguien no quiere entender o si alguien no quiere ser enseñado, no será renovado. Y el que no se renueva, ¿qué puede pasar? Pues nos podemos morir espiritualmente. Nosotros podemos caer en una vida de tradición al ignorar la misma presencia de Jesús en nosotros. O sea que podemos perder el piso, se puede decir, o perder el sentido de que si venimos a la iglesia de una manera como tradicionalmente, de que domingo con domingo yo llego y toco y ministro, pero si no lo hacemos con un espíritu renovado, podemos morir espiritualmente. Nosotros podemos caer en una vida de tradiciones al ignorar la misma presencia de Jesús en nosotros. Muchas veces la ignoramos y la necesidad que tenemos de aquel que tenemos la necesidad de aquel que nos renueve. Cuando tenemos la necesidad de ser renovados hasta que Él venga por nosotros, o sea, siempre constantemente tenemos que ser renovados hasta que Él venga por nosotros y nuestro cuerpo sea glorificado. Estamos en un cuerpo hecho de carne y la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere renovarse y tenemos que dejar nuestras tradiciones. ¿Cuál sería alguna tradición? ¿Te has puesto a pensar alguna tradición que nosotros tenemos aquí o que hagamos constantemente? Necesitamos pensar que necesitamos ser renovados constantemente en el Señor. Se me mueve mucho aquí esta compu. Cuando ignoramos la presencia de Jesús, Jesús no es solo lo que buscamos simplemente, sino que se refiere a que no lo ponemos en primer lugar. Cuando ignoramos su presencia, no tenemos en primer lugar al Señor. Jesús debe de ser el único al que le des gloria y nadie más. ¿Estamos de acuerdo? Algo que de repente quiere ser el primer lugar en nuestra vida es el mundo, a base de sus tradiciones, fechas, conmemoraciones. Lo mismo, siempre es lo mismo, nunca hay cambios en las tradiciones del mundo, sino que es simplemente pura apariencia. Cuando Dios dice, es lo mismo, o sea, es como decir, las mismas tradiciones, todo siempre es lo mismo. El mundo ofrece siempre lo material, pero nada espiritualmente.
era lo que estaba por recibir Jerusalén con la visita de Jesús, o sea, todo lo espiritual, pero ellos prefirieron sus tradiciones. Entonces, como les decía, una vida de tradiciones es una vida muerta y no hay una renovación. Solo la renovación evitará que quedemos presos en la tradición y costumbres, cosas que hacemos así como en automático, como les decía, pero que no las dejamos de hacer, y es posible que nos estén robando para poder ser renovados en Jesús realmente. En Juan 2:14 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Si algo ofende a Dios, es que hagamos de algo sagrado una tradición o un ritual vacío. ¿Sí? Se lo repito. Si algo ofende a Dios, es que hagamos algo de lo sagrado una tradición o un ritual vacío. No hagas de lo que es sagrado como buscarle o orar, y que reneguemos porque tenemos que buscarle y orar. Como por ejemplo, estamos en medio de, no sé, de la comida, o de, como ahorita que estábamos comiendo, y le pedimos, no sé, a alguna persona que ore y que diga: yo otra vez tengo que orar yo. ¿Por qué tengo que orar? O que, hermano, puedes hacer esto, y reneguemos cuando estemos acá arriba, o en el mismo grupo de alabanza, o con los mismos hermanos, y que reneguemos de lo que tenemos que hacer. O sea, que siempre nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. Entonces, no está bien esa parte, porque algo que es sagrado, Dios quiere que se lleve con fidelidad y devoción. Mucho ojo, porque la tradición provoca rutina, y la rutina desinterés, y el desinterés provoca separación. Cuando ya no nos interesa algo, nos separamos de eso. Entonces, para que no se nos haga una rutina y luego después un desinterés, necesitamos ser renovados por medio de Dios o de Jesús. Porque si no, llegamos a la separación, y la separación significa apostación, que es lo mismo que significa apostasía, o que viene siendo lo mismo que es el divorcio. De ahí esa palabra proviene de ese significado de apostación o apostasía. Tenemos que llevar nuestras tareas con gozo delante del Señor. ¿Sí están de acuerdo? Están muy serios. ¿Los estoy regañando o qué? ¿No da? Con gozo delante del Señor. Esta semana pasada, nos tocó ir ahí a ver a un evento que había en la plaza principal de ahí de Guadalajara, una gala de mariachi que hubo, y se me hizo bien ir a verla, llevar a mi familia y que vieran una sinfónica, porque yo creo que nunca habían visto una sinfónica, ¿verdad? Entonces hubo un ensamble de unos mariachis, varios mariachis que estuvieron ahí cantando canciones folclóricas de México, emblemáticas, pues se puede decir, y ensamblaron una sinfónica. O sea, son como 100 músicos ahí. Y yo estuve viendo ahí que pues estaba el estradote ahí, y todo el equipo, todo la organización para sentar a la gente,
todo muy bien realizado. Ya cuando empezaron a tocar, a mí me dio mucho sentimiento porque yo me preguntaba, ¿por qué para cosas que no son como que para Dios, se le echa tantas ganas, se le echa tanto entusiasmo, se le pone tanta profesionalidad, se dice, que se oía así como bien perfecto todo, como si estuvieras escuchando un disco? Todo nos tocó bien lejos, ¿verdad, Dana? Nos tocó bien lejos y no se alcanzaba como que a percibir bien el sonido, y, y la gente empezaba a gritar que no se oye, que sabe qué, y que decidimos salirnos de ahí e irnos así por la parte de, era como toda la plaza así tapada, pero a las orillas te podías tú ir y acercarte como que a donde estaba así. Y ahí se oía tan perfecto, pero así una cosa exagerada de fidelidad, no sé, o sea, no puedo describirles cómo se escuchaba aquello. Los cantantes, cantando canciones pues que no son para Dios, pero así con una profesionalidad así muy impresionante. Y yo sí me preguntaba, ¿por qué para las cosas que no son para Dios, tantas ganas, y nosotros que le cantamos a Dios, que tenemos una razón por qué cantar, por qué expresar nuestro amor, a veces lo hacemos sin ganas, a veces venimos a la iglesia, ay, no, pues como que ahora no tengo ganas de cantar, o como que ahora no tengo ganas como que de tocar, o como que no, pues yo quiero hacer esto. Estaba ¿cómo se llama? El director de la orquesta, y es un ritual que ellos hacen, o sea, entra el director y toda la orquesta se para, toda la orquesta se pone de pie, hasta que el director les hace la seña de que se sienten, ellos se pueden sentar. Si él no hace la seña de que se sienten, ellos no se pueden sentar. Entonces hasta esos detalles, no se oye ni un ruido, no se oye nada, hasta que el director empieza a hacer las señas de que tienen que tocar. La obediencia, que muchas veces también nosotros flaqueamos en la obediencia, las cosas como se tienen que hacer, y no las hacemos. Voy a explicar un poquito algo que pasó o que pasaba. Somos el grupo de alabanza y pues tenemos confianza. Había unas situaciones que pasaban aquí con el hermano Ángel. Voy a contar algo, no te vayas a agüitar. Ahorita vamos a... No, eso nos puede servir a todos, nos puede servir. Sí nos puede servir. Había no sé, unos roces ahí, que no, que el Ángel no le hace bien, que el Gustavo me está nomás diciendo cómo le haga las cosas, y había ahí unos problemitas que ya después Luis dijo que ya se habían solucionado, ¿verdad? Tú dijiste una vez que ya, eso ya quedó listo, ya estos dos cuates ya como que ya son bien compas. Entonces yo estaba pensando, bueno, no tiene que haber esas cuestiones dentro del grupo de alabanza. No tenemos por qué estar peleando, o no tenemos por qué estarnos sintiendo mal si somos parte de un mismo grupo, somos parte de un mismo cuerpo del grupo de alabanza. Entonces, estaba pidiéndole a Dios aquella vez cómo podría yo acercarme a Ángel, de parte mía. Yo no sé qué él haga pasado en su corazón, pero bueno, yo estoy diciendo lo que pasó en mi corazón. Entonces Dios me puso, cómprale un aparatito, y no es por decirle, ay Ángel, es que yo te lo compré, para que tú veas, o para que todos vean que yo te lo compré.
No, no ese es el fin, sino que fue la forma en la que Dios pudo mover el corazón mío y de Él y poder hacer algo, no sé, algo que Él viera que yo no tengo nada en contra de Él, sino que todo lo que estamos haciendo aquí es para que haya mejoría en el grupo. No quiere, eso a mí en lo personal me sirvió, pero no quiere decir que sea la regla general para todos. O sea, para otras personas puede ser otra cosa, no sé, a platicar, no sé, darle un chocolate, no sé, o sea, eso conmigo a mí me sirvió. Entonces, a partir de ahí yo creo que también cambió la forma de pensar de Ángel hacia conmigo y empezamos a hacer las cosas mejores y empezamos a tener como que más tolerancia, él y yo, y de parte de mí también para hacia con él, tenerle más paciencia. A lo mejor no le tenía tanta paciencia porque él apenas estaba empezando, pero déjenme les digo que este chavo le ha echado muchas ganas y es un muy buen músico. Yo te lo reconocí hace poquito. Y estoy muy contento porque sí, Dios ha puesto su mano sobre ti y has avanzado mucho. Y qué bueno, ¿no? Que vamos avanzando porque no es bien para nosotros, sino es bien para todos. Y así como él y yo tenemos ya alguna cierta relación que siempre ha estado ahí con Luis, o sea, con las personas que más me llevo, o sea, convivo más, como por decir con Eric, con Erwin, pero debe de ser lo mismo para hacia con todos, o sea, las chavas, o sea, ustedes, Miriam, Judith, debe de ser lo mismo. Y si en algún momento, eh, piensan que, pues es que el Gustavo es bien sangrón, que esto, lo otro. No, no se trata de eso, sino que se trata de que mejoremos en el grupo de alabanza. A lo mejor me falta que Dios trate conmigo a cuestión de cómo expresarme, cómo decir las cosas. Sí, yo no digo que no, pero bueno, tenemos que echarle ganas en esas cuestiones. Otra cosa también es pues llegar puntual. Como tienen ellos, los chavos esos que les decía que estaban ahí tocando, estos todos llegan puntuales, no andan, ay, me falta el del violín o me falta el de los timbales, o que todos están ahí puntuales. Llegar puntual, acomodar todo, afinar todo, acomodar las cosas, lo que ocupamos, necesitamos llegar una hora antes de que comience el culto. Los del audio un poco más temprano para tener todo listo y todo hacerlo para Dios, porque acuérdense que separados de Jesús, ¿qué? Nada podemos hacer. Entonces, a veces no nos damos cuenta y practicamos el ministerio sin Jesús, solo en nuestras fuerzas, porque es como nosotros creemos y podemos. Es como cuando se vuelve un activismo sin Jesús, te vas a cansar, te vas a desanimar y te vas a desinteresar. Y le vas a decir a tu líder, a lo mejor al ratito le vas a decir, o no sé, un año o 2 años, le vas a decir, ¿me das chance de descansar un mes? Ya cuando eso pasa, y que uno ya pide chances para descansar, pues es cuando empieza la muerte espiritual. ¿Tú cuántos años tienes, Luis, en el ministerio ya? No, aquí en Casa de Versión del Salto. 8 años. Y en esos 8 años tú has ido con el pastor y que, oiga, pastor, me da chance un mes de descansar. O sea, ¿por qué? Porque eso no se vale cuando ya estamos en un ministerio. No se vale decir, pues dame chance. Entonces, eso es lo que traía preparado un poquito, pero
yo creo que sustancioso, ¿no? No sé si, ojalá me haya dado a entender de lo que Jesús vio en aquel templo cuando estaban los cambistas ahí vendiendo ovejas, porque todo va como que referido a que como todo estaba ahí listo, tú no tenías que hacer un sacrificio de traer tu corderito, tu ovejita, tus palomas desde donde tú vinieras, para cuando iban al templo en la Pascua, venían de muchos países y ellos cargaban su animal para el sacrificio. Pero ¿qué hacían? ¿Qué hicieron los judíos? No, pues se las vamos a poner más fácil, aquí te lo vamos a vender. Y ya no ocupas tú hacer ese sacrificio de cargar desde muy lejos, aquí te lo vendemos a sobreprecio, pero aquí están. Entonces, ese es como que el enfoque, ¿no? De que el sacrificio, el no hacer las cosas, el hacer las cosas como que por tradición. Entonces, pues Dios nos ayude en estos temas de que tenemos que hacer las cosas, tenemos que estar renovados en el espíritu y tenemos que hacer las cosas bien para Dios y echarle ganas. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque Señor, tú eres bueno, Señor, para con nosotros, Señor, y que tú quieres, Señor, que no sea una tradición, Señor, lo que nosotros venimos a hacer aquí. Quieres tú, Señor, que nos renovemos, Señor, en tu espíritu, y quieres, Señor, darnos, Señor, la oportunidad, Señor, de alabarte, Señor, con el entendimiento, Señor, con todas nuestras fuerzas, Señor, y con todas nuestras fuerzas, Señor, y que, Señor, podamos, Señor, alabarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y nos ayudas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.